Un espacio de periodismo trascendente. A través de Radio Fórmula Morelos. Su contacto con las grandes personalidades. Entérese con Teodoro Rentería. Bien, estamos de vuelta. Le agradezco, como ya le había anunciado, la presencia del doctor Ramón José Cue González, director de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, lo que usted escucha normalmente en los anuncios como la COESAMOR, una alternativa, yo creo, de la mayor importancia ante pues, lo que como pacientes o como sociedad nos toca, doctor, que es el desconocimiento a lo que nos enfrentamos ante los especialistas. Primero, gracias por aceptar contestar con nosotros. Al contrario, es un honor, como siempre, estar en este programa. Hoy es una altísima y gravísima responsabilidad, ¿no? Ser en un momento dado el que tiene que revisar un asunto médico, ver al colega de frente y advertirle, estás equivocado, o en su caso, hacerle entender al paciente que reclama que las cosas están bien hechas. Bueno, realmente sí, es una responsabilidad muy importante, pero bueno, tenemos una mística en la comisión en el sentido de que tratamos de conciliar los problemas que se generan y que se han generado siempre y que se van a seguir generando derivados de la atención médica. ¿A qué se debe? A que muchas veces el paciente no entiende o a que el médico no se da a entender y vienen los malos entendidos, las confusiones, etcétera. O muchas veces también, no vamos a negarlo, a una mala práctica. Pero hay una cosa muy importante que hay que resaltar al auditorio y a todo el mundo que nos escucha. Los médicos me han preguntado mucho, oiga, ¿se equivocan? Sí. Y lo digo abiertamente, por supuesto que nos equivocamos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no lo hacemos a propósito. Que el nada dolo tiene mucho que ver. El dolo no, definitivamente. Es fundamental, por supuesto. Yo le puedo decir, Laura, que hemos visto en la comisión más de 1,600 casos directos que hemos evitado lo que se llama la judicialización, es decir, que el paciente se vaya a la agencia del Ministerio Público a demandar. Y nunca hemos encontrado un caso que haya existido dolo, es decir, la intención de hacerlo. Claro, doctor, puede que no haya dolo, pero puede haber en un mecánico no dolo de equivocarse, arreglar un coche, pero la diferencia es que el coche tiene reparación. En estos casos puede ser la muerte o alguna herida sumamente grave, la amputación de un miembro, es decir, el riesgo es muy delicado. Claro, por supuesto, puede ser. Aunque no haya dolo. Exactamente, aunque no haya dolo, pero el dolo quiere decir que hubo la intención de hacerlo. Claro. Que conscientemente el médico está haciendo daño. Eso es dolo y eso sí es un delito muy grave. No lo hemos visto. Lo que yo digo es que en el afán muchas veces el médico de buscar la salud del paciente puede equivocarse. Incluso muchas veces el paciente hace que el médico se equivoque. Al darle no datos equivocados, claro, al no ser franco con él, al confundir con algunas cosas. Sin embargo, la cuestión es que se puede arreglar. A ver, casos más comunes que les llegan a ustedes allá a la comisión. Bueno, muy sencillo, el doctor me operó y se equivocó y yo creo que me operó mal y me dejó esto mal y mire cómo estoy abierto aquí, y a veces son problemas inherentes a la propia cirugía, es decir, reacciones secundarias que se esperan. En todo acto médico, ya sea quirúrgico, rehabilitatorio, o en simple, sencillamente en dar una pastilla, vamos a tener efectos secundarios. Todos. En unos son de una forma, más graves, en otros no. Pero lo que nosotros hacemos es procurar que esto nos mantengan avisados los pacientes. Puede ser que en una cirugía el paciente tenga una reacción, se presenta en la cirugía un accidente como puede ser un sangrado. Bueno, se resuelve. Si para resolverlo hay que hacer una intervención mayor, se hace. Pero no es porque el médico la provoque, sino se presenta. Ejemplo, de caso muy común, los pacientes dicen, el médico se equivocó, yo creo que está equivocado. Y lo que empezamos a hacer es, platíqueme qué pasó. Y luego, tenemos ya la versión del paciente, los hechos, como él los ve, y luego le hablamos al médico y le pedimos que nos platique qué pasó. Y entonces nosotros lo que hacemos es buscar la verdad. ¿Dónde está el problema? Y generalmente vemos que a veces son malentendidos. Y si no, si sí hubo un asunto de negligencia médica, doctor, entonces hay varias formas de arreglarlo. Puede ser o la retribución del dinero pagado, o la nueva atención médica, ¿verdad? O por el mismo médico o por otro médico, que el paciente diga, no, yo ya no quiero con usted, doctor, pero él puede ofertar ir con algún otro compañero a costa del
primero, ya no del paciente, y resolver el problema. Y allí se evita la judicialización. Exactamente, o sea, nosotros entendemos que los casos médicos, si fueran de primera instancia a una comisión de arbitraje médico como la de nosotros, se evitarían muchos problemas, muchos gastos innecesarios, mucho desgaste, tanto para el paciente como para el médico. ¿Es una propuesta legislativa la que estás haciendo? Está puesta, ¿no? Ya. O sea, para tú presentarte al Ministerio Público a demandar un médico, ¿es paso obligatorio la comisión? No es así. Ojalá así fuera. Es propuesta, pues. Es una propuesta que probablemente tenga eco. Tenemos que esperar los cambios que están por venir, porque ahorita ya no es oportuno, pero de alguna manera las comisiones en el país estamos buscando la forma, si no es mediante una cuestión legalizada, o sea, por ley, sí de conciencia, que la gente sepa que puede acercarse en primera instancia para cuestiones médicas a la comisión. Nosotros les diremos, mire, esto sí lo podemos atender, o esto definitivamente no, váyase a tal lado, o váyase por acá. Muchas veces van y nos dicen, es que no me quieren dar una incapacidad. Nosotros no atendemos ese asunto. Esos son asuntos administrativos, no están derivados de la atención médica. Pero cuando me dicen, es que mire, me citaron para la cirugía el día de hoy, me interné desde la mañana, está mi familiar internado, y ya pasaron 3 horas y nadie me dice nada, tenemos una cosa que se llama gestión inmediata. Tomo el teléfono, le llamo al responsable del hospital que se trata y le digo, oye hermano, mira, tienes ahí una paciente tal, fulana de tal, que le iban a operar para hoy. ¿Qué pasa? Nadie le ha informado al familiar qué pasa. ¿Por qué puede pasar? Se puede retrasar porque no llegó al anestesiólogo, porque no llegó el material. Se puede retrasar por muchas cosas, pero lo importante es avísale al paciente. Miren, en un estudio que hicimos recién, nos dimos cuenta que el paciente incluso puede perdonar las negligencias, puede perdonar las consecuencias de un error médico, pero lo que no perdona es que no se le informe qué tiene, a dónde va, qué le va a pasar. El maltrato. Porque no necesariamente el maltrato, porque el maltrato lleva implícito grosería, despotismo. A ver, otra palabra, la deshumanización. Sí, señor, la deshumanización. El hecho de que el médico no tenga la atención de decirle al paciente, tiene usted esto. O a los familiares. O a los familiares, no en se su puede caso, atender al paciente, ¿no? Por supuesto. Eso es lo que no perdona. Y eso es la génesis de la mayoría de los conflictos médicos derivados de la atención médica. ¿Y ustedes logran humanizar ese médico que por exceso de trabajo, por emergencias múltiples, no atiende bien a esos familiares? Es increíble el número de casos que se generan en ese sentido. Y cuando están en la comisión, muchas veces le hemos dicho al compañero médico, mira, ¿cuánto tiempo te llevó resolver el problema? 15 minutos, sí. Para la próxima vez piénsalo y tárdate 10 minutos más en tu consulta y explícaselo allá. No tengas que venir a explicárselo aquí, con el consabido pérdida de tiempo, desgaste, nerviosismo, me citaron, ¿qué va a pasar? Una cosa que queda muy clara para el personal médico, no estamos correteando a nadie, no somos fiscalizadores, somos gente que está puesta ahí para buscar la verdad en los conflictos que se suscitan entre el médico y el paciente. Pacientes, no estamos para meter a la cárcel a los médicos. Esa no es nuestra función. No estamos para regañarlos, tampoco es nuestra función. Estamos para hacer ver dónde han cometido errores, que ellos mismos, después de revisar conjuntamente con nosotros el caso, dicen, caray, sí es cierto, aquí me faltó. Tengo entendido, estoy platicando con el doctor Ramón José Cue González, titular de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, que si bien es cierto no existe una sanción como tal, como la estás planteando, sí hay un padrón, ¿verdad? Hay una lista en donde el caer en reiteradas incorrecciones en la práctica médica tarde o temprano van a repercutir en el médico, doctor. No. Platícame qué hay entonces. No, definitivamente. Esa fue una propuesta de algún legislador a nivel federal que definitivamente fue rechazada por dos cosas. No es justo tampoco. Puede ser que un médico se equivoque y que vaya a una lista que pudiéramos llamarle negra,